para allá. Okay. Ahora sí, con ella. Ahora sí. Dice el Señor que corres rápido. Tú eres alguien que corres rápido. Hace las cosas así. Te gusta que todo se haga muy pronto, que se haga rápido. Y no quieres esperar y que las cosas se hagan en su tiempo. Tú quieres que todo se haga rápido. Esa es tu personalidad, esa es tu persona. Quieres que así todo se cumpla y se haga bien, porque tienes como un ojo excelente, que quieres que todo encaje en su lugar y que todo caiga bien. Y por eso a veces ha venido mucha frustración a tu vida, porque no nomás tú pasas esa experiencia de las cosas, o sea, o no nomás tienes la experiencia de tenerlo con las cosas, pero con las relaciones que tienes y las personas en tu entorno y las amistades que tienes y la familia tuya también. Y lo que sucede es que estás tú buscando que las cosas caigan en su lugar y que la gente haga lo que debe de hacer y que las cosas sean como deberían de ser. Pero el Señor te está diciendo: yo estoy en control, yo soy el que te estoy amoldeando y estoy en control de tu vida. Si te rindes y ya no te afanes y descansas en mí, necesitas descansar más en mí. Descansa, porque yo estoy en control. Yo te estoy preparando para algo grande. Pero ¿sabes qué? Te voy a cambiar todo el rollo, dice el Señor. Tú tienes un plan en tu mente porque eres la persona de planear y planificarlo y tener tus metas y todo. El Señor dice: voy a cambiar todo. No para frustrarte, dice el Señor, no, para que tú confíes en mi plan es mejor que el tuyo. Porque yo tengo un destino mucho mejor, una carrera mucho mejor que lo que tú piensas que es bueno para ti. Dice el Señor: confía, ahorita ni te das cuenta todos los tesoros que ahorita tengo para ti, porque has estado muy enfocada en lo que tú quieres lograr para ti, que no es malo, pero en sí no es la riqueza de Dios que tiene para tu vida. Pero dice el Señor: confía, descansa, déjame a mí poner en orden tu vida, déjame a mí tomar el control, déjame a mí tomar el timón, yo voy a hacerlo. Tú tienes que nomás descansar en mí. Si tú descansas en mí y esperas en mí y confías en mí, eso no quiere decir que no es hacer nada o ser inactivo, porque personas así como nosotros, yo soy así también, pienso que descanso es decir inactividad y yo no puedo ser así, tengo que estar haciendo algo, pero no. He estado aprendiendo a descansar, es seguir haciendo aquello que me está diciendo que haga, pero de que en todas las decisiones lo busque a Él primero. Señor, hago esto es lo que tú quieres para mí, porque la pregunta para ti no es si esto es pecado o no, la pregunta para ti es si esto es la voluntad de Dios o no, porque tu corazón no es de traicionar al Señor ni de ofenderlo. Tu corazón es: Señor, ¿es bueno o es algo mejor? Y el Señor quiere que descanses, porque el Señor te va a abrir una puerta para una carrera grande, pero la carrera es porque te va a colocar en un lugar de influencia para que tú ministres a mucha gente. Tú vas a ser de bendición a muchas personas, y sabes que tú tienes sobre ti las naciones. Dios te quiere llamar a ministrar aún y llevarte a las naciones. Eso es algo grande, y por eso aún la carrera que Dios te va, o sea, en la carrera que Dios te va a encaminar, es para que también seas de bendición a las naciones, porque Dios tiene un llamado fuerte para que estés viajando y estés ministrando. Okay. Y habilidades que Dios te ha dado, cosas que son muy fuertes. El descansar en Dios quiere decir cuando tú aprendes a escuchar su voz y no ir en contra de esa voz. Las cosas que te gusta hacer, planificar y ordenar y todo eso, Él te va a poner en un lugar que es your strength. Todas las cosas que está hablando, que tú te gusta planear y planificar, son cosas buenas, pero perjudican las cosas que Dios quiere hacer en tu vida, porque a veces tú tienes miedo de soltar. Pero cuando tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés, todas esas cosas que son tu persona y tus fortalezas las vas a necesitar para lo que el Señor te está llamando. Así que
No los niegues, Just know when to give them up to God. nomás reconoce cuándo And tienes right que away. rendírselo al Señor para que vayas con la hora. Padre, en el name of Jesus, en el nombre de Jesús, desato ahora una unción, Señor, para las naciones, porque dice el Señor, te he levantado a ti, tu generación, para hacer grandes señales, milagros y prodigios. Tú vas a caminar en lo sobrenatural, vas a caminar en profecía, vas a caminar en palabra de ciencia, ni te tengo que impartir, porque dice el Señor que eres activado en ello. En el nombre de Jesús, camina ya en señales, en milagros, en sanidades, en prodigios, porque al caminar en esto va a haber un desarrollo grande en el camino que Dios tiene para ti, en la carrera que Dios tiene para ti, en el ministerio, en la nación. Las naciones están sobre ti. Ese es el llamado que Dios tiene para tu vida y ahora lo activamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe ahora todo lo que es ese paquete, todo, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. You're going to be in my country. You're going to visit my country, but you're going to minister to my country. My country needs your generation. My nation needs your generation. And my nation is being lost. My nation is losing God. And the youth is backsliding in a major way. And we need Mexican youth to rise up and evangelize our youth. You're going to win many in my country for Christ. It's the other way around. It used to be the U.S. to win the nations of the world. Now the nations need to come to my country and win my country for God. You're going to be one of them. You're going to come to my country and you're going to touch many lives. You need this translated. You're going to come to my country. Vas a llegar a mi país. And you're going to win many. Vas a ganar a muchos. Because my country is being lost. Porque mi país se está perdiendo. It's being lost. Se está Se perdiendo. está perdiendo. It's being lost and it's backsliding. Ha vuelto su espalda a Dios. But God is raising your generation. Pero Dios está levantando tu generación. The Mexicans will go to my country. Los mexicanos irán a mi país. And they're going to win my country back to God. Van a ganar y tornar de vuelta mi país a Dios. And you're going to be a part of that. Y tú vas a ser parte de eso. The way I'm called to come to Mexico, Como yo soy llamado a venir a México to be a part of the big reformation here. para ser parte de la gran reforma aquí. Many of you are going to be, you're going to rise up Muchos de ustedes van a ser and you're going to go levantados back to my country y van a for regresar Christ. a mi país para el Señor. That's the word of the Lord for you. Es palabra de Dios para ti. You will see God's glory Verás la gloria through de your Dios life en tu vida to win many youth in my para country. ganar muchos jóvenes en tu For His país glory. para su gloria. In Jesus' name, I activate you in that call. Eres activada en el nombre de It's a Jesús. great apostolic missionary call. Es un gran llamado apostólico misionero. I see a harvest Veo una cosecha of many of our beautiful youth in my country. de muchos de los jóvenes bellos en mi And I país. see you in the middle of all of them. Y te veo en medio de todos ellos. And I see you healing many of their sick. Te veo sanando a muchos enfermos And I see you delivering many of the young girls that are oppressed. y liberando muchas de las jovencitas que están opresionadas. Because that's your call. Porque ese es tu llamado. Don't make plans. No hagas planes. Follow my plans. Sigue mis planes. They're way better than yours. Son mucho más mejor And que you're los gonna tuyos. love them. Y te va a encantar. And you're going to feel good. Y te vas a sentir bien. And you're never going to regret Y nunca vas a lamentarte. choosing my plans. says the Lord. Haberme escogido a mí. Y mis planes. Thank you, Father. In Jesus' name. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay muchas cosas que vienen por encima. Cuando digo eso es porque usted se ha afanado por mucho de lo que ha estado sucediendo últimamente, no nomás con su hija, pero otras cosas que están pasando, tanto en lo financiero, tanto en lo que es el ambiente de su familia y cosas así. Pero el Señor está diciendo, no tengas miedo, no tengas temor, porque los retos nomás van a aumentar tu fe en ver mayores cosas de Dios. Vienen tiempos de rompimiento. Cuando digo de eso, rompimiento, no estoy hablando de liberación, estoy hablando de rompimiento de los cielos que se van a abrir y bendiciones van a venir. Bendiciones financieras, bendiciones que van a poner en orden todo lo que es la familia y todas las cosas que están sucediendo ahorita. Se ve como que las cosas van en un caos, por decirlo así.
se desordena, ¿no? O sea, ¿cómo es que todo esto está así? Si no, Señor, debería de estar en orden porque estoy confiando en ti, porque está sucediendo de esta forma. Pero el Señor te está diciendo, confía, porque voy a abrir los cielos sobre ti. Y yo voy a poner en orden las cosas y la gloria mía se va a manifestar. Porque también yo te he dado un ministerio y tú también vas a poder ministrar a muchas otras mujeres. Dios la está levantando a un ministerio de enseñanza, de enseñar y de impartir también a muchas mujeres, porque Dios le ha dado también una sabiduría. Pero usted se ha visto como que hay tantas cosas que personalmente tengo que hacer. No tengo tiempo para ministerio. Yo no tengo tiempo para eso. El Señor dice, pues para eso te llamo, porque vas a ministrar e impactar a muchas personas, muchas mujeres. Vienen tiempos de gran bendición y enseñanza. Dice el Señor, preocúpate de mi reino y yo me preocupo de todo lo demás. Enfócate en lo que yo quiero de ti, de mi reino, y yo me voy a enfocar en poner en orden todo lo que es de tu casa. Le gustan las cosas ordenadas y a veces se afana mucho por poner las cosas en orden. Y se frustra cuando las cosas no están bien, pero no por ninguna otra cosa, solo que le gusta la excelencia y que las cosas se hagan bien. Y eso Dios lo toma en cuenta, pero le dice, descansa en mí, que yo voy a enseñarte muchas cosas divertidas y muchas cosas que have a lot of fun. Y no ha visto mucha diversión en su vida porque hay mucho afán y mucho trabajo, pero el Señor dice, la quiero llevar a una nueva etapa en su vida. Y va a haber mucha diversión a través de sus nietas, a través de nuevas cosas que yo le voy a enseñar, porque yo le quiero dar descanso para que esa excelencia que hay en tu vida, que sea usada para mi ministerio y a su momento, pero también quiero enriquecer tu vida. Y tu enseñanza la ocupa esta generación nueva, y tu experiencia, las cosas que ha pasado, y todo eso también, esa don de sabiduría es para usted, pero el Señor se lo va a traer con gozo, con una nueva etapa, with some fun. Así que la activamos en el nombre de Jesús con ese don de sabiduría y también ese don de enseñanza, porque viene revelación. Dice el Señor, vas a disfrutar de mi presencia y vas a disfrutar de mi palabra. Te voy a dar revelación de mi palabra. Enseñanzas, dice el Señor, vendrán enseñanzas íntimas de mi corazón que te voy a revelar, que serán para ti, dice el Señor, tesoros para ti que tú vas a disfrutar y van a enriquecer tu vida. Y esa riqueza va a venir llenando todo y poniendo todo en orden, y eso te va a dar lo que necesitas para enseñar a otras mujeres y discipularlas en la enseñanza de la palabra, de la revelación del corazón de Dios. Así que te activamos ahora en el nombre de Jesús, en el ministerio de enseñanza, como también en los dones, específicamente el don de sabiduría, en el nombre de Jesús. Sí, y también otro padre espiritual aquí. Otro padre espiritual. Dice el Señor, te he levantado para que tú des cobertura a muchos varones también, en discipular, mucho varón joven. Este país y esta ciudad tienen muchos varones jóvenes que necesitan mentores y tutores, personas que los guíen en la vida, específicamente la vida en el Señor. Dice el Señor que te estoy dotando con una palabra de ciencia y palabra de sabiduría para que guíes, dice el Señor, a esta generación de varones en los caminos míos, que los vas a activar, los vas a guiar. Aún te voy a dar dones proféticos. Te veo profetizándole a los varones, revelándoles los secretos del corazón de ellos, porque hay muchos de ellos que van a venir con ataduras, con confusión y con tanta cadena. Dice el Señor, te voy a dotar con unos dones proféticos que traerán rompimiento y liberación a muchos de los varones, y serás tu padre espiritual. Tendrás muchos discípulos bajo tu cargo y tú vas a profetizarles e impartir lo que Dios te ha dado a ellos, y ellos serán hombres de amor, hombres de gracia, hombres responsables y humildes y serviciales, pero sobre todo hombres proféticos como tú. Y eso se activa ahora sobre tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, gracias, Señor. Varón, no corras de tu llamado.
el Señor dice, yo te he llamado a ti, yo sé que te has visto con muchas faltas. Y cómo es que estas cosas, o sea, puede Dios llamarme a mí con tanta falla y tanta falta que yo tengo. ¿Y cómo puedo yo llegar a lograr mi destino con todo lo que estoy pasando? Así que, pero has llegado al frente a decir, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Dios dice, no corras de tu llamado. Dice el Señor que te ha estado revelando desde mucho tiempo atrás lo que te ha llamado a hacer. Y tienes que comenzar a caminar en eso. No sé si me entiendes. ¿Conoces bien? Sí. Ok, ¿conoces bien el llamado de Él, pues? ¿Tienes una idea? Ok, ¿todavía no? ¿Tú conoces tu llamado? Más o menos. Quieres decir que conoces algo. Dios te está encaminando en ello. Pero comienza tú a confiar en la voz del Señor. Discierne que Él te está hablando ya. Hay una voz de Dios que está hablándote. Pero eres como, o sea, como lo que es la radio, ¿no? O sea, que estás buscando la frecuencia, y estás buscando la frecuencia. Y a veces llegas a la frecuencia y escuchas la voz del Señor, luego cambias la frecuencia y escuchas la voz de alguien más. Pero luego regresas otra vez y escuchas. Pero dice el Señor, quédate ahí. Porque a veces se escucha como extraño porque no estás acostumbrado a escuchar mi voz. Pero te estoy hablando. Porque tengo un gran destino, un gran plan para tu vida. Quédate ahí delante de Dios. Para en tu actividad, porque cambias y cambia la frecuencia, quiere decir que estás siempre buscando. ¿Será esto, Dios? ¿Será lo otro, Dios? Dice el Señor, ya para de buscar, nomás párate, ponte en un lugar, porque ya te estoy hablando. Cuando te pongas en un lugar, regresas a la frecuencia y comienzas a escuchar. Y al escuchar la voz del Señor, Él te va a confirmar aquello que te está llamando a hacer. Tú lo sabes, y Dios ha comenzado a hablarte de ello, pero porque no tienes confirmación todavía, porque te estás moviendo mucho, no te muevas. Quédate en un lugar quieto, vas a escuchar la voz del Señor. Así que, Señor, yo activo esa sabiduría y revelación sobre su vida ahora. Señor, en el nombre de Jesús, confirma, Señor, el llamado ya que tú le has dado, pero confírmale con señales. Dale sueños, Señor. Que Él sueñe, Señor, que Él vea, Señor, lo que tú quieres que Él haga, Señor, a través de sueños. Dale visiones, dale, Señor, gloria, Padre, para que lo vea, que Él escuche claramente tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Yo imparto esa sabiduría sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Pero la montaña no es tan alta como tú piensas. La montaña no es tan alta. A veces se te hace imposible superar ciertas cosas en tu vida. Y sientes como que ya cuando vas subiendo a la montaña y llegando arriba, comienzas otra vez a regresar hasta abajo. Y luego subes otro y comienzas a regresar hasta abajo. Y porque tú piensas y dices, bueno, al llegar hasta arriba es cuando yo voy a poder ver todo el panorama y entender lo que Dios quiere hacer con mi vida y hacer a través de mí. Pero todavía sigo con esta montaña. Y dicen, Señor, la montaña no es tan alta. Porque tú percibes que es tan alta, porque cuando subes luego se te hace difícil y regresas otra vez. Dice el Señor, no, comprométete y determínate a terminar la carrera, a llegar arriba. Dice el Señor que nomás al determinarte en hacerlo vas a llegar. Va a ser tan fácil y tú vas a decir, wow, no era tan alto como yo pensaba, no era tan alta la montaña como yo pensaba. Pero el Señor quiere darte una perspectiva diferente. Tú tienes grande fe. Grande fe. Yo sé que no lo crees, es interesante, no lo crees, pero tienes grande fe. Ese es el don de fe que tienes que activar dentro de ti. Que ves cosas imposibles, pero es que el enemigo ha querido poner en tu mente que las cosas son más grandes de lo que son. En verdad no son tan grandes porque Dios es mucho más grande. Yo sé que lo sabes acá, pero ahora tu corazón tiene que creerlo. Y es ahí donde vamos a activar tu fe ahora en el nombre de Jesús. Vas a llegar a la cima de la montaña, pero ¿sabes qué? Vas a llegar hasta lo más arriba, pero eso va a ser fácil porque vas a decir, oh, wow, hay otra montaña que queda enfrente de mí más alta, pero si pude subir esta, esa va a ser más fácil. Así va a ser tu fe, de montaña, 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 montaña. Vas a trepar y vas a subir y vas a subir.
y Dios va a crecer tu fe y vas a ver maravillas. Dios te va a usar en sanidades, Dios te va a usar en señales, Dios te va a usar en milagros. No te vas a detener en orar por gente en la calle, porque de una montaña a otra vas a tener mucha fe. Así que ahora activamos el don de fe sobre ti en el nombre de Jesús. E imparto sobre ti también un don de sanidades. Imparto sobre ti el don de sanidades y activo el don de fe, porque tú no vas a regresar al punto 1. Vas a escalar la montaña, vas a subirla y va a ser fácil. El Señor te da la fe para que lo hagas y vas a ver lo imposible posible, porque ese es nuestro Dios. Para Él no hay cosa imposible, y tú tienes la fe para creerle en grande, y visión Dios te dará para ver mayores cosas, y harás mayores cosas, dice el Señor, porque esa es la unción que te da ahora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Estás listo para esto? Los quiero los dos. Quiere el panorama, ¿no? El retrato completo. Eso es bueno, eso es bueno. Ok. Dice el Señor, o sea, lo que me revela el Señor es que te veo arriba y no abajo. Te veo superando y no fallando. Te veo, eres un varón de rompimiento, que no te quedas atrás. Siempre quieres estar al frente de todo y arriba de todo y en control de todo, que todo esté bajo, o sea, el orden suyo, no nomás suyo, sino que todo esté bajo orden. Y eso es arriba y no abajo, enfrente y no atrás. Y eso es bueno, porque el Señor quiere que tú seas un gran líder, que dirijas a muchos. Hay principios de liderazgo que el Señor te ha dado para poder impartir a otros líderes. Es interesante porque hemos estado hablando de padres espirituales que pastorearán y discipularán a otros, pero tú serás líder de líderes, vas a dirigir líderes. En otras palabras, vas a poder guiar a otras personas a saber qué hacer con su influencia, cómo poder desarrollarse tanto en lugares de trabajo, como también desarrollarse en los ministerios de la iglesia, cómo desarrollarse en otros lados. O sea, como que tienes un paquete de liderazgo dentro de ti, una influencia grande para ejercer sobre líderes. Y vas a ver que también muchos otros líderes se van a acercar a ti, porque vas a comenzar a desatar más y más sabiduría sobre otros, de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Y es interesante porque para ti se te hace tan fácil, cosas tan prácticas, ¿no? Y nomás así se hacen, pero no es tan práctico para otros. Así que tienen que aprender esos principios de cómo ser líder. Y el liderazgo no es tanto cómo manejar cosas, pero es cómo poder venir y sostener cosas, cómo poder venir y servir a otros, porque ese es el corazón tuyo, de poder venir y apoyar y servir y ayudar a otros. Pero siempre, yo no quiero estar fuera de ese ambiente, quiero estar ahí en medio, quiero estar involucrado, no me quedo atrás. Como Saqueo. Como Saqueo. Pero así, con su estatura, yo lo veo como un gigante, un gran líder, ¿no? Él es un gran líder. Así que eso es lo que veo sobre su vida. Y también veo sobre su vida que el Señor le va a estar abriendo camino también en cuanto a recursos, en cuanto a lo financiero. Usted ha estado buscando de Dios la respuesta de recibir más recursos, de recibir más finanzas. Dios le va a dar todo lo que necesita y mucho más, le va a proveer, para que ya no se preocupe de esas cosas y usted se enfoque en invertir su liderazgo en otros. Así que, pero Dios, ya que está hablando de Saqueo, me interesante que usted lo dijo. Yo, cada vez que leo esa porción, veo a Jesús riéndose. Cuando vio a Saqueo y lo vio subirse, que no se quería perder de nada, estar arriba, no abajo, enfrente, no atrás. Vio el Señor la determinación de él y el corazón de él. Y yo creo que se rió y dijo: Saqueo, bájate de ahí. Porque es necesario que yo pose en tu casa. No, yo lo veo al Señor serio, triste, lo veo como con una sonrisa riéndose, porque él le toca el corazón al Señor, le toca su corazón al Señor. Ver personas que están determinadas a querer hacer y hacer lo mejor para Él. Y ese es el corazón suyo.
Así que activamos el ministerio de liderazgo sobre su vida. Yo sé que mi esposa tiene algo para usted, pero bueno, antes de activarlo, ¿qué palabra tiene? Este liderazgo va a venir de lo más natural. No tiene ni que ser en un salón de clase, ni con título, sino que también veo que cuando usted se acerque a situaciones ya le pasa, pero le va a pasar más seguido, y cosas que está viendo que necesita un ajuste, es como de repente se le va a abrir una pantalla y usted va a ver cosas que los demás que están ahí parados, sentados no ven, y le va a marcar, y de lo más natural, ¿por qué no lo haces así? Y que sí, y vamos a hacerlo así, y el Señor va a dar apoyo y prosperidad al trabajo de sus manos. Y también veo que usted va a impartir un espíritu de gozo con los jóvenes y con la juventud, y que es usted el típico, I can speak that in English, es usted la representación de servir con gozo y hacer todo con ánimo como el Señor y no a los hombres. Y eso es un regalo, porque eso carece en la iglesia, y usted va a dar eso, transferir eso a la siguiente generación de esta iglesia específicamente. Es precisamente lo que he estado pidiendo ahorita en estos momentos hacia todos los que estamos aquí, que podamos ser transformados para gloria del Señor. Eso es que seamos esto que nos has estado tocando, que seamos no en ese sentido personal, sino que seamos tocados, transformados, pero para gloria del Señor. Así es. Pues lo activamos ahora en el nombre de Jesús. Doble porción de gozo y entusiasmo, y también el liderazgo suyo va a crecer, va a estar expandiéndose más y más y más, creciendo, va a dar como cobertura de liderazgo a muchos otros, enseñando a otros, equipando a otros, levantando a otros. Será algo glorioso, y ahora lo activamos en el nombre de Jesús, en ese llamado, para que comience a encaminarse en ello con gran gozo y gran entusiasmo, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Mi palabra de sabiduría es que ya lo activamos.